¿Sabes lo que es vivir 10 años en paz, creyendo que tu pesadilla había terminado, para después despertar una mañana y encontrar el cadáver putrefacto de tu marido en tu propia sala? Porque eso me pasó a mí, y lo que descubrí después me hizo entender que hay cosas peores que la muerte. Me llamo Esperanza, tengo 78 años, y esta es la historia más escalofriante y perturbadora que he decidido compartir en este canal. Una confesión que va a helar la sangre en tus venas, porque lo que viví desafía toda lógica, toda explicación racional. Una revelación sobre mi esposo que me persigue cada noche, que me ha quitado el sueño durante años y que hoy voy a liberar por primera vez. Porque hay secretos que pesan tanto en el alma que terminan consumiéndote desde adentro. Y el mío comenzó hace 20 años, cuando Aurelio, mi esposo de 40 años, desapareció una noche sin dejar rastro, sin explicación, sin despedida, sin una sola palabra. Simplemente se esfumó como si nunca hubiera existido. Aurelio era un hombre de costumbres fijas, meticuloso hasta la obsesión. Cada día se levantaba a las 5 de la mañana, tomaba su café solo y sin azúcar, leía el periódico de cabo a rabo y salía a su trabajo en la ferretería que habíamos construido juntos desde que nos casamos. Era predecible como un reloj, y esa predictibilidad me daba seguridad en un mundo que siempre me había parecido caótico. Pero había algo en Aurelio que nunca logré descifrar completamente. Una mirada distante que aparecía de vez en cuando, como si estuviera pensando en algo que no podía compartir conmigo. Conversaciones telefónicas susurradas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Viajes de trabajo que duraban más de lo necesario y explicaciones que no siempre cuadraban con la realidad. Durante años intenté ignorar esas señales, convenciéndome de que eran producto de mi imaginación, de mis inseguridades. Aurelio me amaba, yo lo sabía. Me lo demostraba cada día con pequeños gestos, con caricias distraídas, con la manera en que me miraba cuando pensaba que yo no me daba cuenta. Éramos una pareja sólida, o eso creía hasta esa noche maldita de octubre. La noche en que Aurelio desapareció, habíamos cenado como siempre, pollo guisado con arroz, su plato favorito. Habíamos hablado sobre los planes para el fin de semana, sobre la visita de nuestra hija Carmen que vendría desde la capital. Todo era normal, cotidiano, sin ninguna señal de que mi mundo estaba a punto de colapsar. Después de cenar, Aurelio se sentó en su sillón favorito a ver las noticias, como hacía todas las noches. Yo lavé los platos, preparé el café para el día siguiente, y cuando regresé a la sala para darle las buenas noches, el sillón estaba vacío. Pensé que había ido al baño, pero cuando pasaron los minutos y no regresaba, fui a buscarlo. No estaba en el baño, ni en el dormitorio, ni en el patio trasero donde a veces salía a fumar un cigarrillo antes de dormir. Su carro estaba en el garaje, su cartera sobre la mesita de noche, sus llaves en el gancho junto a la puerta principal. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, como si la tierra se lo hubiera tragado. Llamé a la policía esa misma noche, pero me dijeron que tenía que esperar 24 horas antes de reportar una desaparición. Los hombres a veces necesitan tiempo para pensar. Me dijeron con una condescendencia que me hirvió la sangre, como si 40 años de matrimonio no fueran suficientes para conocer a mi propio esposo. Los siguientes días fueron una pesadilla de búsquedas, interrogatorios y sospechas. La policía registró la casa de arriba abajo, entrevistaron a vecinos, clientes de la ferretería, familiares. Aparecieron teorías absurdas, que Aurelio había huido con otra mujer, que tenía deudas ocultas, que había tenido un accidente y su cuerpo estaba en algún barranco perdido. Pero yo sabía que algo más profundo había pasado. Aurelio no era el tipo de hombre que abandona a su familia. No era un cobarde. Si hubiera querido irse, me lo habría dicho. Si hubiera tenido problemas, habríamos los resuelto juntos, como siempre hicimos. Los meses pasaron y las investigaciones se fueron enfriando. Los policías dejaron de venir a la casa. Los vecinos dejaron de preguntar, la vida siguió su curso, como si Aurelio nunca hubiera existido. Pero yo seguía esperando, seguía buscando pistas, seguía despertando cada noche pensando que había escuchado su llave en la cerradura. Al año de su desaparición,
Carmen me convenció de declararlo legalmente muerto. Era necesario para los seguros, para la herencia, para cerrar cuentas bancarias y resolver asuntos legales. Fue el día más difícil de mi vida, firmar esos papeles que convertían a mi esposo en un fantasma oficial. Durante los siguientes 9 años viví en una especie de limbo emocional, ni viuda ni casada, ni esperando ni resignada. Mantenía la ferretería funcionando porque era lo único que me conectaba con Aurelio, el único lugar donde su presencia aún se sentía real. Los clientes que lo conocían a veces mencionaban alguna anécdota, algún recuerdo, y yo me aferraba a esas migajas como si fueran tesoros. Pero había noches, especialmente las noches de tormenta, cuando sentía que alguien me observaba desde las sombras. Ruidos extraños en el ático, puertas que se cerraban solas, objetos que aparecían en lugares donde yo no los había dejado. Los vecinos decían que era mi imaginación, que el dolor y la soledad me estaban jugando malas pasadas. Carmen insistía en que vendiera la casa y me mudara con ella a la capital, pero yo no podía. Esa casa guardaba 40 años de memorias, de risas, de lágrimas compartidas. Era el único lugar donde Aurelio seguía vivo para mí, donde podía sentir su esencia en cada rincón. Y entonces, hace exactamente 10 años después de su desaparición, en la misma fecha, casi a la misma hora, mi mundo volvió a colapsar de la manera más horripilante que puedan imaginar. Era una noche de octubre, fría y lluviosa, igual que aquella noche maldita. Yo estaba en la cocina preparando una taza de té antes de ir a dormir, cuando escuché un ruido en la sala, un ruido seco, pesado, como si algo hubiera caído al suelo. Fui a investigar con el corazón latiéndome aceleradamente, pensando que tal vez algún objeto se había caído de un estante, pero cuando encendí la luz de la sala, lo que vi me paralizó de terror. Ahí estaba Aurelio, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba desplomado en el mismo sillón donde había desaparecido 10 años atrás, pero era una versión grotesca y putrefacta de mi esposo. La piel colgaba en jirones de los huesos, los ojos eran cuencas vacías, y un olor a muerte llenaba toda la habitación. Pero lo más perturbador de todo era que llevaba puesta la misma ropa que tenía la noche de su desaparición, la camisa azul a cuadros que yo le había regalado en nuestro aniversario, los pantalones café que siempre se ponía para estar cómodo en casa. Me quedé paralizada durante lo que parecieron horas, mirando ese espectáculo macabro, tratando de procesar lo que mis ojos veían. ¿Cómo era posible que el cuerpo de Aurelio hubiera aparecido en nuestra sala después de 10 años? ¿Dónde había estado todo este tiempo? ¿Y por qué regresaba ahora, en este estado de descomposición? Con las manos temblorosas, llamé a la policía. Los paramédicos llegaron primero, confirmaron lo que yo ya sabía. Aurelio estaba muerto, y por el estado del cuerpo, llevaba muerto mucho tiempo. Los policías acordonaron la casa, tomaron fotografías, recolectaron evidencia y se llevaron el cuerpo para una autopsia. Pero lo que descubrieron en esa autopsia cambió todo lo que yo creía saber sobre mi esposo, sobre nuestro matrimonio, sobre los 40 años que habíamos compartido juntos. Los resultados revelaron que Aurelio no había muerto hace 10 años. Había muerto apenas unas semanas antes de aparecer en mi sala. El forense me explicó con una frialdad clínica que me helaba el alma que el cuerpo de Aurelio mostraba signos de descomposición de aproximadamente 3 semanas, no 10 años. La ropa que llevaba puesta, esa camisa azul a cuadros que yo recordaba perfectamente, estaba sorprendentemente preservada, como si hubiera sido protegida de los elementos durante todo este tiempo. Pero eso no era lo más perturbador. Durante la autopsia, encontraron algo en el estómago de Aurelio que me hizo cuestionar toda mi realidad. Restos de la comida que yo había preparado la noche de su desaparición. Pollo guisado con arroz, parcialmente digerido, como si hubiera cenado conmigo apenas unas horas antes de morir. ¿Cómo era posible que mi esposo hubiera estado comiendo mi comida 3 semanas antes de aparecer muerto en mi sala, cuando yo llevaba 10 años creyendo que había desaparecido? ¿Dónde había estado durante todo este tiempo? ¿Y por qué había regresado para morir en el mismo lugar donde lo había visto por última vez? El detective, a cargo del caso, un hombre joven llamado Martínez,
Me hizo preguntas que me hicieron sentir como si fuera yo la sospechosa. Había visto a Aurelio durante estos años. Había tenido contacto con él. Sabía dónde había estado viviendo. Todas mis respuestas eran las mismas. No, no sabía nada. Había estado buscándolo desesperadamente durante una década. Pero entonces, el detective me mostró algo que me dejó sin palabras. En los bolsillos de Aurelio habían encontrado fotografías. Fotografías de mí. Cientos de ellas, tomadas durante los últimos 10 años, sin que yo me diera cuenta. Fotografías mías en la ferretería, en el mercado, en el jardín de mi casa, incluso durmiendo en mi cama. Alguien había estado vigilándome, documentando cada movimiento de mi vida durante todos estos años. Señora Esperanza, me dijo el detective, con una voz que intentaba ser gentil. ¿Está segura de que no sabía que su esposo había regresado? La pregunta me golpeó como un balde de agua en la huelletindade. ¿Cómo podía sugerir que yo había estado mintiendo? ¿Cómo podía insinuar que había estado en contacto con Aurelio cuando yo había sufrido su ausencia cada día durante 10 años? Pero mientras más lo pensaba, más inquietantes se volvían mis propios recuerdos. Esas noches cuando sentía que alguien me observaba, esos ruidos extraños en el ático, esos objetos que aparecían en lugares donde yo no los había dejado. Había sido Aurelio todo este tiempo. Había estado viviendo en mi propia casa sin que yo lo supiera. Esa noche, después de que la policía se fuera y los forenses limpiaran la sala, me quedé sola en mi casa, que de repente se sentía extraña y amenazante. Cada sombra parecía esconder secretos. Cada ruido me hacía saltar del susto. Decidí registrar toda la casa minuciosamente, buscando pistas de que Aurelio hubiera estado allí durante todos estos años. Y las encontré. En el ático, detrás de cajas viejas que yo raramente movía, había un espacio pequeño pero habitable. Había una cama improvisada, ropa limpia colgada en ganchos caseros y provisiones de comida enlatada suficientes para semanas. Había un pequeño televisor portátil y pilas de periódicos locales de los últimos 10 años. Todos con artículos marcados sobre mi vida, sobre la ferretería, sobre la búsqueda de Aurelio. Pero lo que más me perturbó fue encontrar un diario escrito de puño y letra de Aurelio, donde documentaba cada día de los últimos 10 años. Cada día que había pasado observándome desde las sombras, cada noche que había bajado sigilosamente a caminar por la casa mientras yo dormía, cada momento en que había estado tentado a rebelarse, pero había decidido seguir escondido. Las primeras entradas del diario revelaban que Aurelio no había desaparecido por voluntad propia. Había sido secuestrado. Un grupo de hombres lo había sacado de la casa esa noche de octubre, aprovechando los pocos minutos que yo había estado en la cocina. Lo habían llevado a una casa en las afueras del pueblo, donde lo mantuvieron prisionero durante meses. Pero la razón del secuestro me destrozó el corazón. Aurelio había sido testigo de un crimen años atrás, algo que había visto durante uno de sus viajes de trabajo, un asesinato brutal que había presenciado por casualidad y del cual nunca me había hablado por miedo a ponernos en peligro a los dos. Los secuestradores querían asegurarse de que Aurelio nunca testificara, pero no querían matarlo inmediatamente porque eso podría levantar sospechas. Así que lo mantuvieron cautivo, moviéndolo de lugar en lugar, esperando a que la investigación del crimen se enfriara y los verdaderos culpables pudieran escapar sin consecuencias. Después de 2 años de cautiverio, Aurelio logró escapar, pero cuando regresó a casa, descubrió que yo ya lo había declarado legalmente muerto, que había seguido adelante con mi vida. En el diario escribía sobre cómo me había observado desde la ventana esa primera noche después de escapar, y había visto lo tranquila que parecía, lo bien que aparentaba estar manejando su ausencia. Esperanza está mejor sin mí, escribía en una entrada que me partió el alma. Está más fuerte, más independiente. Si aparezco ahora, solo voy a traer problemas y dolor a su vida. Los hombres que me secuestraron siguen sueltos, siguen siendo peligrosos. Si saben que regresé, podrían hacerle daño a ella. Así que Aurelio había tomado la decisión más desgarradora que se puede imaginar. Permanecer muerto para el mundo, pero vivir cerca de mí, protegiéndome desde las sombras. Durante 10 años había vivido en el ático de nuestra propia casa, bajando solo cuando yo salía, comiendo las sobras que yo dejaba,
lavando su ropa en el lavadero del patio cuando yo dormía. En el diario, relataba con detalle doloroso cómo había presenciado mi sufrimiento sin poder consolarlo, cómo me había visto llorar por las noches, cómo había tenido que contenerse de no abrazarme cuando yo hablaba con su fotografía, pidiéndole que regresara a casa. Ayer Esperanza tuvo pesadillas otra vez. Escribía en una entrada fechada 3 años después de su desaparición. Gritaba mi nombre en sueños. Tuve que morderme la mano para no correr a su lado y decirle que estoy aquí, que nunca la he dejado. Ahora quiero pedirte algo muy importante, querido oyente. Si esta historia te está llegando al alma tanto como a mí me dolió descubrir la verdad, por favor aprieta el botón de me gusta en este video. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora mismo. ¿Ves ese botón negro que dice suscribirse? Solo tienes que darle clic. Es muy sencillo, y así me acompañas todos los días con nuevas historias que te van a llegar directo al corazón, porque lo que te voy a contar a continuación, lo que descubrí en las últimas páginas de ese diario maldito, te va a chocar el corazón de una manera que no te imaginas. Las entradas finales del diario revelaban que Aurelio había enfermado, un cáncer agresivo que había estado creciendo en silencio durante meses. Sabía que se estaba muriendo, pero no quería que yo lo encontrara sufriendo en el ático. No quería que mi último recuerdo de él fuera verlo consumirse lentamente en esa habitación secreta. Así que había planeado su muerte con la misma meticulosidad con la que había vivido escondido durante 10 años. Había bajado esa noche final a la sala, se había sentado en su sillón favorito y había tomado una sobredosis de analgésicos que había estado acumulando durante semanas. Pero había algo más en esas páginas finales, algo que me hizo entender por qué había aparecido en ese estado de descomposición tan avanzada. Aurelio no había muerto en la sala esa noche. Había muerto en el ático 3 semanas antes, pero había programado un sistema ingenioso para que su cuerpo apareciera en la sala exactamente 10 años después de su desaparición. Había construido una especie de mecanismo con cuerdas y poleas que, activado por un temporizador, haría que su cuerpo cayera del ático a la sala en la fecha exacta. Quería que yo lo encontrara, pero también quería asegurarse de que muriera en sus propios términos, en el lugar que él había elegido. Esperanza merece saber la verdad, escribía en su última entrada. Merece saber que nunca la abandoné, que cada día de estos 10 años la amé más que el anterior, pero también merece que yo desaparezca de su vida para siempre, para que pueda ser libre sin la carga de cuidar a un hombre moribundo. El mecanismo había funcionado perfectamente. El temporizador había liberado el cuerpo exactamente cuando debía, y yo lo había encontrado en el lugar donde todo había comenzado. Aurelio había orquestado su propia aparición póstuma con la precisión de un relojero. Pero aquí es donde la historia toma un giro que me ha tenido despierta durante meses, cuestionando todo lo que creía saber sobre el amor, la protección y los sacrificios que hacemos por las personas que amamos. Porque cuando terminé de leer el diario, cuando entendí todo lo que Aurelio había hecho por protegerme, me di cuenta de algo terrible. Yo había sabido que estaba allí, en el fondo de mi corazón, en esa parte de mí que nunca quise reconocer. Yo había sabido que Aurelio estaba en la casa. Esos ruidos nocturnos que yo atribuía a mi imaginación, esa sensación constante de ser observada, esos pequeños cambios en la casa que yo justificaba como despistes de la edad. Todo había sido real. Había sabido que alguien movía objetos mientras yo dormía, que alguien comía pequeñas porciones de la comida que yo preparaba, que alguien lavaba ropa en el lavadero durante las madrugadas. Pero había elegido ignorarlo porque la verdad era demasiado dolorosa de enfrentar. Porque verán, queridos oyentes, si yo hubiera reconocido que Aurelio estaba vivo, habría tenido que tomar una decisión imposible: respetar su deseo de permanecer oculto para protegerme, o obligarlo a salir de su escondite y enfrentar juntos las consecuencias. Y en el fondo, yo sabía que no era lo suficientemente fuerte para hacer ninguna de las dos cosas. Era más fácil fingir que no sabía nada, vivir en esa negación cómoda donde yo era la viuda sufriente que había perdido a su esposo, en lugar de ser la esposa cobarde que había permitido que su marido viviera como un fantasma en su propia casa durante 10 años. Pero había algo más, algo que el diario no contaba,
y que yo descubrí días después, cuando decidí registrar más meticulosamente el ático donde Aurelio había vivido escondido. Entre sus pertenencias encontré cartas. Cartas dirigidas a mí, que nunca había recibido, fechadas durante todos esos años de su ausencia. En esas cartas, Aurelio me explicaba la verdad sobre su desaparición, me suplicaba que no lo buscara, me decía que me amaba demasiado para exponerme al peligro, pero lo más devastador era descubrir que había encontrado una manera de hacérmelas llegar. Las había deslizado debajo de mi puerta durante las noches, habíalas escondido entre el correo, habíalas dejado en lugares donde yo necesariamente las encontraría, pero yo nunca las había recibido, o eso había creído hasta ese momento. Cuando fui a mi habitación y revisé minuciosamente mis cajones, encontré todas las cartas. Las había guardado sin leer, pensando que eran propaganda comercial o cartas dirigidas a la dirección equivocada. Durante 10 años, las había estado acumulando en una caja vieja, sin siquiera abrir los sobres. Habían estado ahí todo el tiempo. Las respuestas a todas mis preguntas, la explicación a mi sufrimiento, las palabras de amor que tanto había necesitado escuchar. Y yo las había ignorado porque venían en sobres sin remitente, escritas con una letra que ya no reconocía después de tantos años. Cuando finalmente las abrí y las leí todas, una por una, me di cuenta de la magnitud de mi traición. Aurelio me había estado escribiendo durante toda una década, contándome sobre su vida en el ático, sobre cómo me observaba trabajar en el jardín desde la ventana, sobre cómo sonreía cuando me escuchaba cantando mientras cocinaba. En una carta fechada 5 años después de su desaparición, me confesaba que había encontrado a los hombres que lo habían secuestrado. Habían sido arrestados por otros crímenes y ya no representaban una amenaza. Podía haber salido de su escondite, podríamos haber retomado nuestra vida juntos, pero para ese momento yo ya había construido una nueva rutina, una nueva identidad como la mujer que había perdido a su esposo. No quiero interrumpir la vida que has construido sin mí, escribía en esa carta que nunca leí. Pareces haber encontrado una paz que no tenías cuando vivíamos juntos. Tal vez mi muerte te ha liberado de una manera que mi presencia nunca pudo hacer. ¿Se imaginan el dolor de descubrir que durante 5 años adicionales, Aurelio se había mantenido escondido no por miedo a sus secuestradores, sino por respeto a lo que él creía que era mi nueva felicidad? ¿Se imaginan la culpa de saber que si yo hubiera leído esas cartas, habríamos tenido 5 años más juntos? Pero la carta más devastadora de todas era la última, fechada apenas un mes antes de su muerte. En ella, Aurelio me confesaba que sabía que yo sabía que él estaba allí. Había estado observándome lo suficiente para darse cuenta de que yo dejaba porciones extra de comida por casualidad, que colgaba su ropa favorita en el tendedero donde él pudiera verla, que cantaba las canciones que a él le gustaban cuando estaba sola en casa. Mi querida Esperanza, escribía con una letra ya temblorosa por la enfermedad. Sé que has sabido de mi presencia durante todos estos años. Sé que has elegido respetar mi necesidad de permanecer oculto, y te amo aún más por esa generosidad silenciosa. Hemos estado viviendo juntos de la manera más extraña posible, compartiendo la misma casa, pero mundos diferentes. Pero ahora que me estoy muriendo necesito que sepas que estos han sido los años más felices de mi vida. Verte crecer, verte fortalecerte, verte convertirte en la mujer extraordinaria que siempre supe que eras, ha sido mi mayor regalo. No me arrepiento de nada. Cuando me encuentres, y sé que me encontrarás porque he planeado que así sea, quiero que sepas que morí amándote exactamente como te amé el primer día que te vi. Y quiero que sepas que si tuviéramos que vivir todo otra vez, yo elegiría estos 10 años de amarte en silencio por encima de toda una vida sin ti. Cuando terminé de leer esa carta, me di cuenta de que Aurelio y yo habíamos tenido el matrimonio más extraño y hermoso que se pueda imaginar. Durante 10 años habíamos estado casados sin hablarnos, habíamos compartido una casa sin vernos, habíamos sido más íntimos que nunca sin tocarnos. Él me había protegido desde las sombras, y yo había cuidado de él sin admitirlo. Él había vivido para amarme, y yo había vivido sintiendo ese amor sin poderlo nombrar.
Habíamos sido la pareja más perfecta y la más trágica al mismo tiempo. Pero entonces, 3 días después del funeral de Aurelio, cuando yo creía que finalmente había encontrado paz en medio del dolor, recibí una visita que cambiaría todo otra vez. Era el detective Martínez, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaba una mujer mayor, elegantemente vestida, que me miraba con una intensidad que me puso nerviosa. «Señora Esperanza», me dijo el detective, «le presento a la señora Patricia Vázquez. Ella tiene información sobre su esposo que creemos que debe escuchar». Patricia me miró con una mezcla de compasión y algo que no pude identificar inmediatamente. «Señora», me dijo con una voz suave pero firme, «yo fui quien mantuvo a su esposo durante los 2 años que estuvo secuestrado». El mundo se detuvo. ¿Esta mujer había sido cómplice de los hombres que habían arruinado nuestras vidas? ¿Por qué el detective la trataba con tanto respeto si era parte del grupo criminal? «No es lo que usted piensa», continuó Patricia viendo mi expresión de horror. «Los hombres que secuestraron a Aurelio me obligaron a cuidarlo porque soy enfermera. Me amenazaron con matar a mi familia si no cooperaba. Durante esos 2 años, Aurelio y yo nos hicimos muy cercanos. No me gustaba hacia dónde se dirigía esta conversación. Había algo en la manera en que Patricia pronunciaba el nombre de mi esposo, algo demasiado íntimo, demasiado familiar. «Señora Esperanza», me dijo finalmente, «Aurelio y yo nos enamoramos». Las palabras de Patricia me atravesaron como cuchillos. Después de todo lo que había descubierto, después de leer esas cartas llenas de amor y sacrificio, ahora me venía esta mujer a decirme que mi esposo se había enamorado de otra durante su cautiverio. «Eso es mentira», le dije con una voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba de rabia. «Aurelio me amaba. Las cartas que me escribió, los 10 años que pasó protegiéndome desde las sombras, todo demuestra que yo era lo más importante en su vida». Patricia me miró con una tristeza que no parecía fingida. «Señora Esperanza, no vine aquí para lastimarla. Vine porque necesita conocer toda la verdad sobre lo que pasó durante esos años». Sacó de su bolso una caja pequeña y la puso sobre la mesa entre nosotras. «Estas son cartas que Aurelio me escribió durante nuestro tiempo juntos y después, durante los 10 años que pasó escondido en su casa. No quería ver esas cartas. No quería leer palabras de amor dirigidas a otra mujer por el hombre que había sido mi esposo durante 40 años. Pero Patricia continuó hablando, y cada palabra que decía destrozaba un poco más la imagen perfecta que tenía de mi matrimonio póstuma. «Aurelio me contó sobre usted desde el primer día», dijo Patricia. «Me habló de su vida juntos, de lo mucho que la extrañaba, de cómo planeaba regresar con usted en cuanto fuera seguro. Pero los meses de cautiverio fueron muy duros en que, señora Esperanza. Él estaba herido, físicamente y emocionalmente. Necesitaba consuelo, necesitaba sentir que no estaba completamente solo en el mundo. Al principio yo solo era su enfermera», continuó. «Lo curaba, le daba medicinas, me aseguraba de que comiera, pero gradualmente, mientras los meses pasaban, comenzamos a hablar. Él me contaba sobre su vida con usted, y yo le contaba sobre mi familia, sobre mi miedo constante de que los secuestradores cumplieran sus amenazas». Patricia abrió la caja y sacó algunas cartas. En estas cartas, Aurelio me explica por qué no podía regresar directamente con usted cuando escapó, pero también me explica por qué tampoco podía quedarse conmigo, a pesar de los sentimientos que habíamos desarrollado. Tomé una de las cartas con manos temblorosas. La letra era inconfundiblemente de Aurelio, pero las palabras estaban dirigidas a otra mujer. «Mi querida Patricia», comenzaba, «estos 2 años contigo me han salvado la cordura. Sin tu amor y tu cuidado, no habría sobrevivido al infierno de este secuestro». Seguí leyendo, aunque cada palabra me dolía físicamente. Aurelio le escribía a Patricia sobre cómo se había enamorado de ella, sobre cómo su presencia había sido la única luz en esos años oscuros, sobre cómo deseaba poder construir una vida nueva con ella. Pero, en la misma carta, también escribía sobre su conflicto interno. «No puedo abandonar a Esperanza sin una explicación», decía. «Ella ha sufrido demasiado por mi desaparición. Merezco saber que estoy vivo. Merezco decidir si quiere seguir casada conmigo o si prefiere que desaparezca para siempre». Entonces, cuando Aurelio escapó, continuó Patricia, él tenía planeado hablar con usted primero.
Iba a explicarle todo lo que había pasado, incluyendo sus sentimientos por mí. Iba a dejarle decidir si quería que él regresara a su vida o si prefería que nos fuéramos juntos a otro lugar y la dejáramos en paz. Pero cuando llegó a la casa esa primera noche después de escapar, agregó el detective Martínez, vio algo que cambió todos sus planes. ¿Qué había visto Aurelio esa noche que lo había hecho cambiar de opinión sobre rebelarse? ¿Qué había sido tan impactante que lo había convencido de esconderse en el ático durante 10 años en lugar de enfrentar la situación como un hombre adulto? Patricia parecía leer mis pensamientos. Aurelio vio a otro hombre saliendo de su casa esa noche, señora Esperanza. Un hombre que se despedía de usted con un beso. El mundo se detuvo otra vez. ¿De qué hombre estaba hablando? Yo nunca había tenido una aventura durante la ausencia de Aurelio. Había estado completamente sola, completamente fiel a su memoria durante todos esos años. Eso es imposible, dije con una voz que ya no sonaba convincente ni para mí misma. Yo nunca tuve una relación con otro hombre. Yo estaba esperando a Aurelio, yo lo amaba, pero mientras decía esas palabras, un recuerdo comenzó a formarse en mi mente. Un recuerdo que había enterrado tan profundamente que casi había logrado convencerme de que nunca había existido. Don Ramiro, el vecino viudo que había sido tan amable conmigo durante el primer año de la desaparición de Aurelio. Don Ramiro, que me había ayudado con las reparaciones de la casa, que me había acompañado a algunas citas médicas, que se había quedado consolándome durante las noches más difíciles. Don Ramiro, con quien había tenido, veo que está recordando, dijo Patricia con gentileza. Aurelio me escribió sobre esa noche. Me describió cómo se sintió al ver que usted había seguido adelante con su vida, que había encontrado consuelo en otro hombre. Se sintió traicionado, pero también se sintió culpable, porque él también había encontrado amor en otro lugar. Decidió que lo más justo era permanecer muerto para los dos, continuó Patricia. Para usted, porque aparentemente había reconstruido su vida, y para mí, porque no podía pedirme que esperara indefinidamente mientras él resolvía su situación marital. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de la manera más dolorosa posible. Aurelio había pasado 10 años espiándome desde el ático, no solo por amor y protección, sino también por celos y resentimiento. Había estado observando cada movimiento de mi vida, esperando a que yo demostrara que realmente lo había extrañado, que realmente había estado sufriendo su ausencia. Pero lo que había visto esa primera noche había confirmado sus peores temores, que yo era capaz de reemplazarlo, que mi dolor tenía límites, que mi fidelidad no era inquebrantable. ¿Por qué no me dijeron nada durante todos estos años?, le pregunté a Patricia. ¿Por qué permitieron que yo viviera creyendo que era una viuda fiel cuando mi propio esposo me estaba juzgando desde las sombras? Porque Aurelio me lo prohibió, respondió Patricia. Me hizo prometer que nunca me acercaría a usted, que nunca interferiría en su vida. Dijo que usted merecía ser feliz, aunque esa felicidad no incluyera a él. Pero después de su muerte, agregó, encontré una carta dirigida a mí, donde me pedía que viniera a hablar con usted. Una carta donde me decía que era hora de que usted supiera toda la verdad, porque sólo así podría encontrar verdadera paz. Patricia me entregó esa última carta. Con manos temblorosas la abrí y comencé a leer las palabras finales de mi esposo, las palabras que iba a cambiar para siempre mi comprensión de todo lo que habíamos vivido. Mi querida Patricia, comenzaba la carta, si estás leyendo esto significa que he muerto y que mi plan para que Esperanza me encuentre ha funcionado. Ahora necesito que vayas a Yibucha a hablar con ella, no para lastimarla, sino para liberarla de las cadenas invisibles que yo mismo puse alrededor de su vida. Durante estos 10 años, he estado observando a Esperanza vivir como un fantasma, manteniendo nuestra casa como un mausoleo, rechazando cualquier posibilidad de ser feliz, porque se siente obligada a guardar luto eterno por un esposo que ella cree que la amó incondicionalmente. Pero la verdad es que yo no fui el esposo perfecto que ella cree recordar. La verdad es que mi desaparición, aunque no fue voluntaria, le dio a ella una libertad que yo nunca le había permitido tener durante nuestro matrimonio. Esperanza necesita saber que está bien que haya tenido sentimientos por otro hombre durante mi ausencia. Necesita saber que está bien que haya buscado consuelo,
que haya intentado reconstruir su vida. Necesita saber que yo también encontré amor en otro lugar y que ese amor no disminuyó lo que sentía por ella, sino que me hizo entender que el corazón humano es capaz de amar de muchas maneras diferentes. Dile que la perdono por don Ramiro, aunque ella no necesita mi perdón. Dile que espero que ella también me perdone por ti, aunque yo tampoco necesito su perdón. Y sobre todo, dile que espero que pueda perdonarse a sí misma por haber sido humana en una situación imposible. Cuando terminé de leer la carta, me di cuenta de que Aurelio había orquestado no solo su aparición póstuma, sino también esta conversación final. Había planeado que Patricia viniera di Oruro a liberarme de la culpa, a explicarme que nuestro amor había sido real pero imperfecto, que nuestro matrimonio había sido hermoso pero complicado. Pero lo que Aurelio no había planeado, lo que no podía haber previsto, era mi reacción final a todas estas revelaciones. Porque verán, queridos oyentes, mientras Patricia me entregaba esa última carta y me explicaba los sentimientos de mi esposo, algo dentro de mí se rompió de manera definitiva. No era dolor lo que sentía, no era liberación ni paz. Era una furia fría y calculadora que nunca había experimentado en mis 78 años de vida. Durante 10 años había vivido como una viuda ejemplar, guardando luto por un hombre que había estado observándome desde las sombras, juzgando cada movimiento de mi vida, permitiendo que yo sufriera mientras él mantenía una relación epistolar con otra mujer. Había rechazado la posibilidad de ser feliz, había rechazado oportunidades de amor verdadero, había convertido mi vida en un monumento a un matrimonio que resultó ser una mentira. Patricia, le dije con una voz que sonaba extrañamente tranquila, hay algo que Aurelio no sabía, algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a él durante todos nuestros años de matrimonio. Patricia me miró con curiosidad, sin sospechar lo que estaba a punto de confesarle. El detective Martínez se inclinó hacia adelante, pensando probablemente que iba a revelar algún detalle romántico sobre mi relación con mi esposo. La noche que Aurelio desapareció, continué, yo no estaba en la cocina lavando platos como le dije a todo el mundo. Estaba en el teléfono, hablando con el abogado de divorcio que había contratado esa misma semana. El silencio en la habitación se volvió pesado y opresivo. Patricia me miraba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Había descubierto que Aurelio tenía una cuenta bancaria secreta donde había estado transfiriendo dinero durante años. Continué con esa misma voz escalofriante. Había encontrado evidencia de que había estado teniendo aventuras durante sus viajes de trabajo. Había interceptado llamadas telefónicas donde él planeaba encuentros con otras mujeres. La noche de su desaparición, yo iba a pedirle el divorcio al día siguiente. Había planeado toda una estrategia para quedarme con la casa, con la ferretería, con la mayor parte de nuestros ahorros. Ibas a exponer todas sus infidelidades, todas sus mentiras, todos sus secretos. Patricia se había quedado pálida. Pero las cartas que él le escribió, todo lo que dijo sobre amarla, Aurelio escribió esas cartas después de 2 años de cautiverio, después de enamorarse de usted, le respondí. Su memoria se había vuelto selectiva. Recordaba nuestro matrimonio como algo perfecto, porque la realidad de lo que realmente éramos era demasiado dolorosa de enfrentar. La verdad es que Aurelio y yo llevábamos años siendo 2 extraños viviendo bajo el mismo techo. Manteníamos las apariencias por convención social, pero nuestro amor había muerto mucho antes de su secuestro, y yo estaba lista para terminar con esa farsa cuando él desapareció. El detective Martínez finalmente encontró su voz. Señora Esperanza, ¿está diciéndonos que no sufrió realmente por la desaparición de su esposo? Oh, sí sufrí, le respondí, pero no por amor. Sufrí porque su desaparición me privó de la satisfacción de dejarlo. Sufrí porque no pude enfrentarlo con sus mentiras. No pude verlo humillado cuando todos sus secretos salieran a la luz. Sufrí porque me robó mi momento de triunfo. Y don Ramiro, agregué, mirando directamente a Patricia, no fue una aventura nacida de la soledad. Don Ramiro había sido mi amante durante los últimos 3 años del matrimonio con Aurelio. La noche que Aurelio supuestamente me vio besándolo en la puerta no fue la primera vez. Fue probablemente la 100ª. Patricia se levantó de la silla,
visiblemente perturbada. No puede ser cierto. Aurelio me escribió sobre lo devastada que usted estaba, sobre cómo lo buscaba desesperadamente. Aurelio vio lo que quiso ver, le dije. Yo actué el papel de la esposa sufriente porque era socialmente esperado, porque me daba una posición de víctima que me resultaba útil. Pero en el fondo, estaba aliviada de que hubiera desaparecido. Mi vida se volvió infinitamente más simple sin él. Durante 10 años mantuve esa actuación, no porque extrañara a Aurelio, sino porque me había vuelto adicta a la compasión de la gente, a ser vista como la pobre viuda que había perdido a su gran amor. Era una identidad cómoda, una que me daba beneficios sociales y económicos sin las complicaciones de un matrimonio real. El detective Martínez me miraba como si estuviera viendo un monstruo, y los ruidos en la casa, los objetos que se movían, ¿realmente no sabía que su esposo estaba allí? Por supuesto que sabía, admití finalmente. Desde la primera semana pude sentir su presencia, pero mantenerlo escondido en el ático era perfecto para mí. Tenía todos los beneficios de estar sola sin la culpa de haberlo abandonado. Él se mantenía oculto por su propia decisión. Yo no tenía que tomar ninguna acción directa. Más aún, continué, tenerlo vigilándome desde las sombras añadía una dimensión emocionante a mi vida. Era como tener una audiencia constante para mi actuación. Cada gesto de dolor que hacía, cada lágrima que derramaba por su fotografía, todo era un espectáculo dirigido al hombre que me observaba desde arriba. Patricia había comenzado a llorar, pero él la amaba tanto. En sus cartas me decía que usted era el amor de su vida, que todo lo que hacía era para protegerla. Aurelio se había creado una fantasía romántica sobre nuestro matrimonio para poder justificar su propia cobardía, le expliqué. Era más fácil para él creer que estaba haciendo un sacrificio noble que admitir que tenía miedo de enfrentar la realidad de lo que nuestro matrimonio realmente había sido. Y usted, Patricia, fue cómplice de esa fantasía. Le siguió escribiendo cartas durante 10 años, manteniéndolo emocionalmente conectado con una versión idealizada del amor, impidiéndole que enfrentara la verdad y tomara decisiones adultas sobre su vida. El detective se levantó de su silla. Señora Esperanza, lo que me está describiendo es una forma de tortura psicológica. Mantuvo a su esposo viviendo como un prisionero en su propia casa durante una década. Aurelio se encarceló a sí mismo, le respondí. Yo simplemente no hice nada para liberarlo. Y honestamente, disfrutaba sabiendo que estaba sufriendo allá arriba, creando fantasías románticas sobre un amor que había muerto años antes de su secuestro. Cuando encontré su cuerpo esa noche, mi primer sentimiento no fue dolor, fue alivio. Finalmente podía dejar de actuar. Finalmente podía ser libre sin cargar con la culpa de haberlo abandonado. Aurelio me había dado el regalo final, una muerte que me liberaba completamente sin que yo tuviera que tomar ninguna acción directa. Patricia se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia mí. ¿Cómo puede vivir con esa crueldad? ¿Cómo puede dormir por las noches sabiendo lo que le hizo a un hombre que la amaba? Muy fácil, le respondí. Duermo mejor ahora que en cualquier momento de los últimos 20 años, porque finalmente puedo ser honesta sobre quién soy realmente. Después de que Patricia y el detective se fueron, me quedé sola en mi casa, que por primera vez en 10 años se sentía verdaderamente vacía. Ya no había ojos vigilándome desde arriba. Ya no había que mantener actuaciones de dolor y nostalgia. Pero esa noche, por primera vez desde la muerte de Aurelio, no pude dormir. No por culpa, sino por una realización perturbadora. Durante todos estos años había estado disfrutando el sufrimiento de mi esposo, pero ahora que él estaba muerto, había perdido mi fuente de entretenimiento. Y entonces entendí la verdad más horrible de todas. No había sido víctima de las circunstancias, ni había sido una esposa traicionada, ni había sido una viuda sufriente. Había sido la predadora en mi propio matrimonio. Y la muerte de Aurelio no había sido mi liberación, sino la pérdida de mi presa favorita. Ahora tengo que preguntarme, y preguntarles a ustedes, queridos oyentes, ¿quién fue realmente el monstruo en esta historia? ¿El hombre que se escondió durante 10 años por cobardía y autocompasión? ¿O la mujer que permitió conscientemente que sufriera porque disfrutaba su dolor? ¿Merecía Aurelio vivir esos años de soledad y enfermedad en el ático?
¿O merecía yo vivir décadas casada con un hombre al que había dejado de amar, pero al que no tenía el valor de abandonar? Antes de despedirme, quiero pedirles algo muy especial. Si esta confesión los ha impactado tanto como a mí me ha liberado contarla, denle me gusta a este video. Aprieten ese botón ahora mismo. Y si no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora. Ese botón negro que dice suscribirse, simplemente den clic y así me acompañan todos los días. Cuéntenme en los comentarios, ¿han estado en relaciones donde el amor se había muerto pero las mantenían por costumbre? ¿Han disfrutado alguna vez el sufrimiento de alguien que los había lastimado? ¿Creen que hay crueldades que son imperdonables? ¿O que todas las personas merecemos comprensión sin importar nuestras acciones? Sus historias me ayudan a entender si soy única en mi capacidad de crueldad o si simplemente soy más honesta que la mayoría sobre los impulsos oscuros que llevamos dentro. Todos los días los espero aquí, con nuevas confesiones que van a desafiar todo lo que creen saber sobre la naturaleza humana, sobre el amor, sobre la maldad que puede esconderse detrás de las fachadas más respetables. Hasta mañana, queridos oyentes, y recuerden, a veces los monstruos más peligrosos son los que mejor saben fingir ser víctimas.